vosotras podéis cambiar el mundo. Y es que estoy convencida de que, por ejemplo, tú vas a cambiar el mundo y estoy convencida de que tú también vas a cambiar el mundo y que la chica que habló antes, tú, no, ¿quién era? Exacto. Bueno, todas vosotras vais a cambiar el mundo. Y es que estoy convencida. Ya sé que parece un eslogan de un partido político en época de elecciones, y perdonadme las políticas aquí presentes, porque es verdad que vosotras también cambiáis el mundo, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que yo estoy convencida de que vosotras, utilizando capacidades y habilidades STEM, tendréis un papel fundamental en ese mundo futuro, ¿vale? Y entonces empezamos un poco a ver que en la realidad pues esto debe ser responsabilidad de todos, porque tenemos que quitarnos esos estereotipos, estos clichés anticuados y, por desgracia, machistas, que consciente o inconscientemente todavía tenemos interiorizados. ¿Y a qué me refiero? Pues porque, por ejemplo, si hacemos un vistazo a la infancia, vemos que aún hoy en día, por ejemplo, a mi hijo de 5 años ya la sociedad le ha inculcado que hay juguetes para niños y juguetes para niñas y que él no puede jugar con los juguetes de niñas, no porque no quiera, que a veces en los catálogos él señala esto quiero, porque ya sus compañeros se ríen de él. Dicen, esto es de niñas, este color es de niñas, este juguete es de niñas. Incluso está el tema de que él ha interiorizado ya que hacer algo como una niña, por ejemplo, pelear como una niña o correr como una niña, es algo malo, es algo peor, es algo con menos fuerza, con debilidad, ¿vale? Y no es así. Hemos visto antes en la dinámica que hemos tenido un vídeo con las jóvenes. Entonces, tenemos que cambiar esto, ¿vale? Tenemos que hacernos valedoras de lo que somos, personas. Entonces, somos fuertes, somos valientes y somos válidas. Y lo que tenemos que hacer es, como veis aquí en la foto que he puesto, pues construir el mundo del futuro. Fijaros que estos estereotipos de género incluso ya hacen que 9 de cada niñas asocien a la ingeniería. Los estereotipos de género todavía, por desgracia, están funcionando en la sociedad, ¿vale? Y tenemos que hacer un esfuerzo todos para romperlo. Y ya os digo, antes veíamos unos vídeos con vosotras y ahí veíais pues, la realidad que incluso los niños pequeños ya tienen sesgos en su manera de comportarse. En mi caso, mi madre era una mujer de mente bastante abierta y de paciencia infinita también. Ella fue profesora muchos años en muchos colegios de España y nos dejaba mancharnos, nos dejaba arrastrarnos mientras jugábamos, llenarnos de barro, incluso subir a coches. Bueno, para esto sí nos reñía, ¿eh? ¿Veis ahí? Esto es un coche, es que es una foto muy mala. Tengo fotos mejores, pero esta es la única que se veía que yo estaba subida en el coche, ¿vale? Me gustaba mucho. Y sí me reñía por eso. Pero bueno, ella, una de las cosas que siempre nos decía, porque aunque no lo dijo, actuaba siempre desde la completa igualdad de ambos sexos. Entonces, una de las cosas que nos decía a mi hermana y a mí es que cuando fuésemos mayores tendríamos que hacer la mili. Ella estaba convencida de que cuando nosotros tuviésemos 18 años, mi hermana y yo, tendríamos que hacer la mili. La mili no creo que vosotras sepáis lo que es, vuestros padres sí, porque habréis hecho la mili o la prestación social, pero bueno, que al final era pasar un año pues, en un ejército no profesionalizado, ¿vale? Luego, más adelante, ella ni se imaginaba que la mili la iban a quitar y ni hombres ni mujeres tendrían que hacerla. Pero bueno, en mi imaginación de aquellos años quedó huella y para los Reyes de los 7 años yo pedí, tachán, ¿qué pedí? Pues la muñeca de moda, qué tonterías, pero de ejército de tierra, porque claro, yo estaba convencidísima, ¿vale? Y claro, pues bueno, pasó el tiempo. Y sí que es verdad que no me iba a librar de los estereotipos de género. Estando en quinto de EGB, con unos 10 años, pues la profesora nos separaba en artes plásticas, en manualidades, nos separaba a las niñas, nos quedábamos en el aula con ella, haciendo bordado, y a los chicos les llevaban a un aula taller para hacer trabajos de carpintería. Para ir a los aseos había que pasar por ese aula taller, entonces... Claro, yo sentía muchísima envidia. Me gustaba el olor del serrín mientras cortaban la madera y sobre todo sentía envidia cuando veía los llaveros en forma de animales o de Mickey Mouse, que lo tengo aquí,
¿vale?, que hacían los chicos y lo comparaba pues, con un trapo, porque la verdad es que era un trapo todo sobao, lleno de agujeros asimétricos, en el que me había dejado la vista y la paciencia, ¿vale? Pero bueno, os pongo aquí, a lo largo de la charla, os he ido poniendo frases poderosas para que a vosotros en un momento dado pues, os puedan también servir como de apoyo, ¿vale? Yo creo que las frases célebres y los refranes siempre sirven como de puntos de apoyo. Entonces, esta es de una escritora nigeriana. Imagina cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos todos, ¿vale?, si no tuviésemos el peso de las expectativas de género. Fue avanzando mi vida y llegué a la adolescencia, que es donde estáis ahora todas vosotras, ¿vale? Para mí fue un periodo muy, muy extraño a nivel emocional e incluso de relaciones. Ahora ya pues lo sé, pero en aquel entonces lo que pasaba en mi cerebro era lo que está pasando en el cerebro de todas vosotras, y es que está todavía en crecimiento, ¿vale? Hay la parte del neocortes, la parte del cerebro más humano, es la que está todavía en desarrollo a vuestras edades. No quiero daros una clase de neurociencia porque no es mi especialidad y no os quiero aburrir, pero vamos, hay una teoría que es la del cerebro triúnico que divide el cerebro en tres partes. El cerebro más humano, el neocortes, que es el que realiza pues, la información, analiza información, resuelve problemas complejos, regula los impulsos, nos da la toma de decisión y desarrolla ideas. Y ese es el que se está desarrollando en vosotras. Después está el límbico, lo que se llama también cerebro mamífero, porque compartimos con todos los animales de este mismo género, pues regula los sentimientos y las emociones, la alegría, el enfado, la ira. Y luego está el cerebro reptiliano, el más antiguo, que este sí que le tienen todos los animales, que regula las funciones básicas, respirar, comer, y también es responsable de los reflejos. Como sabrán aquí la gente que está estudiando ya medicina, que por ahí había un par de ellas, pues que nos da esa subida de adrenalina cuando sentimos miedo que nos hace huir o defendernos de ese peligro, ¿vale? Entonces, en vuestro cerebro lo que se está desarrollando son ciertas funciones del neocortes que son muy vitales y muy importantes para la vida. Lo tenéis ahí, la conciencia de uno mismo, la empatía. La empatía es el ponerse en el lugar del otro, pero desde su punto de vista, con sus zapatos, como se dice, ¿vale? El equilibrio emocional. Ahora en esta época tenéis unos picos emocionales muy pronunciados, ¿vale? Y también se desarrolla la flexibilidad. Entonces, si ahora en estos años tenéis esas subidas emocionales, ese sentimiento de estar fuera de lugar, de que se os ha ido la olla, ¿vale?, que no os preocupéis, al final son neurotransmisores, sustancias químicas y hormonas de crecimiento, o sea, no hay más, ¿vale? Más cosas. A mí, en aquellos años también, y que más que menos, yo creo que ahora también todas vosotras, estáis viviendo un periodo de mucha intensidad emocional, es un periodo muy importante, ¿vale? Y yo entiendo que os sintáis llenas de miedos, de inseguridades, que era lo que me pasaba a mí, pues que no te aceptas como eres, que no te gusta una parte de tu cuerpo, que a veces te sientes fuera de lugar, ya lo he comentado, que incluso no te ves aceptada por los otros, por parte de tus amigos, etc. Incluso puede pasar que te compares de vez en cuando con ellos y pienses o creas erróneamente que eres inferior, que tienes menos cualidades, ¿vale? Bueno, en mi época no había Instagram y tampoco había fotos retocadas, entonces me libré de eso. Pero vamos, que por favor huid de todas las comparaciones, sobre todo a nivel físico, ¿vale? Y entonces yo sí que aquí os quiero decir que era lo que me pasaba a mí, que es un problema muy habitual que la autoestima, sobre todo en nosotras, la pongamos en las expectativas de los demás, ¿vale? Entonces, el miedo mayor era no defraudar a los otros, ¿vale? No defraudarles pues para evitar que me echasen de la pandilla, del grupo de amistades, para evitar que me dejaran de hablar, para evitar que mis padres, yo qué sé, me echaran de casa. Bueno, eso no lo iban a hacer, pero vamos, para evitar eso. Entonces yo estaba todo el rato continuamente intentando satisfacer a los demás. Había puesto mi autoestima en la valoración de los otros. Es decir, si ellos me valoraban más, pues mi autoestima crecía. Pero si les defraudaba, o sea, si les fallaba, si no cumplía lo que ellos pensaban que tenía que hacer, pues entonces ellos me bajaban la autoestima, ¿vale?
Entonces, en este punto hay que llegar a un momento en el que tienes que empoderarte, decir, o sea, hacerte las preguntas, ¿acaso no soy yo dueña de mi vida? ¿Acaso no soy yo dueña de mis actos, incluso de mi imagen, de la imagen que quiero proyectar? Por eso os he puesto aquí una frase también muy poderosa de una actriz y productora famosa, que es: yo diré si soy bonita, yo diré si soy fuerte, vosotros no vais a decidir sobre mi vida, seré yo quien lo haga, ¿vale? Esto es una frase que, ya os digo, que yo creo que son cosas que os tienen que interiorizar. Es normal que os importe lo que opinen los demás, pero no tenéis que poner en esa opinión, no tenéis que construir vuestros deseos, vuestros actos o vuestra personalidad sobre todo, ¿vale? Una de las maneras que hay para intentar crecer en confianza en una misma, sin tener que depender de la opinión de los demás, es descubrir lo que te diferencia, lo que te gusta, ¿vale? Lo que te hace única. Entonces, en aquel momento yo descubrí que lo que más me gustaba y encima se me daba bien era hacer bisutería en arcilla con macramé. Bueno, macramé es como una especie de ganchillo que ya, por desgracia, es una práctica casi olvidada, pero bueno. Y nada, me pasaba horas haciendo colgantes, pulseras. Había cogido de casa de mi abuela un hornillo, de esos que tampoco conoceréis, que se metía debajo de las mesas, y eso me hacía de horno de cerámica, lo enchufaba en mi cuarto, incluso en verano, y luego pues esas piezas las regalaba y tal. Y esa fue una manera de que yo me hice única, ¿vale? Entonces era la de los collares, o la de, a saber, la hippie, pues como me llamas en aquel entonces. Otra de las cosas que quiero reforzaros es eso, que tengáis momentos de reflexión hacia vosotras mismas, ¿vale? De valoraros a vosotras mismas, siempre buscar huecos y buscar actividades para esa valoración. También en esa época, en la época que estáis viviendo vosotras, es normal sentir emociones muy fuertes, ¿vale? Y muy intensas. O sea, intensas y cambiantes. Por ejemplo, pasar de la euforia a la alegría, por lo menos a mí me pasaba, y luego a la tristeza, incluso al dolor. Entonces yo el consejo que os puedo dar es que no las bloqueéis, ¿vale? Yo creo que bloquear, no hay ninguna emoción ni buena ni mala, todas son necesarias en un momento dado. Entonces, si las bloqueáis, a veces se quedan dentro y pueden producir problemas. Es lo que los psicólogos llaman amplificación, y es como, para que os hagáis una idea, es como si tenéis una caja de bombones en la cocina y entonces estáis en otro sitio de la casa intentando pensar en que no existe esa caja de bombones gigante con esos bombones llenos de praliné y de chocolate rico, pero que cuanto más pensáis en no pensar, el pensamiento va hacia ello y el cuerpo también, y bueno, aprendizaje de confinamiento, no tengáis cajas de bombones en la cocina, ¿vale? Pero bueno, es importante eso, no bloquear las emociones. Y volvamos a los años 90, me llega la hora, bueno, con todo este lío de emociones, sentimientos en la cabeza, pues me llega la hora de determinar qué quiero hacer, ¿vale? Si quiero ciencias o letras, el eterno dilema. Entonces, en aquel momento yo era buena, o bueno, yo pensaba que era buena en todo, ¿vale? Dibujo técnico, literatura, física, incluso latín, porque, bueno, lo habréis visto en vuestras propias vidas, hay profesores que te marcan porque dan las clases de una manera muy emotiva, o sea, con mucha ilusión y con mucha emoción, entonces esas asignaturas también tiendes a enamorarte de ellas. Y en aquel momento yo podía haber hecho magisterio porque daba clases particulares a niños y me encantaba enseñar, podía haber hecho filología hispánica porque me encantaba la literatura también, o sea, estaba, fijaros, o sea, bueno. Pero como también se me daban bien las ciencias y todo el mundo a mi alrededor decía esa frase de las carreras técnicas tienen salidas, era como un mantra, no te sabían decir qué salidas, pero era la frase, ¿no? Las carreras técnicas tienen salidas, pues me decidí a ciencias puras. Y hice la selectividad, la EBAU de entonces, y cuando acabé me prescribí a Ingeniería de Caminos aquí en... miento. Primero, antes de eso, después de la EBAU nos dieron un dossier a todos los alumnos
donde estaban todas las carreras y todos los grados y los posgrados de España. Entonces yo le eché un ojo y de repente vi uno que me resonó muchísimo. Ingeniería técnica industrial en tejidos de punto. Tejidos de punto. O sea, macramé, vamos. Lo que había hecho yo toda mi adolescencia. Entonces fui corriendo donde mis padres y les dije, bueno, yo ya sé lo que voy a ser de mayor, quiero ser esto. Y ellos, entonces tuve una de las conversaciones más reveladoras de toda mi vida. Me sentaron y me dijeron, una carrera no te da una profesión, solo es una semilla. Entonces mi madre dijo, y depende de lo que hagas con la semilla, tendrás un resultado u otro. Si la plantas ¿dónde la plantas? ¿Con qué la alimentas? Si la da el sol o la da la sombra. Mi padre dijo, bueno, y que donde la plantes que tengas buenas vistas, porque vas a tener que trabajar mucho y muy duro. Pero a lo que me resumieron, que la semilla la tenía que sacar de aquí, de Cantabria. Tenía que ser una carrera que diesen en Cantabria. Fijaros, para todo este recorrido para decirme que no había dinero para irme a estudiar fuera. Pero bueno, es así, los padres son así. La verdad es que me hicieron crecer. Entonces me inscribí a Ingeniería de Caminos en Santander. Y el verano ese de los 17 años, pues fui a hacer unas estancias en unos campos de trabajo con una ONG y ahí descubrí otra vocación, cuidar a los demás, que era lo que comentábamos antes en las dinámicas. ¿Por qué? Porque estuve en una residencia de ancianos, me gustaba acompañarles, escucharles, hacerles fiestas, incluso ellos, los que se acordaban de antiguos romances, yo les escribí lo que se acordaban de los romances y pues se entablaron relaciones muy bonitas, me contaban hasta historias de la guerra civil. Bueno, volví a casa con la convicción de que quería ser psicóloga, pues ya veis, o sea, vamos, me hubieran faltado como 6 o 7 vidas, pero claro, seguía el mantra de las carreras técnicas, tienen salidas y tal, y seguí, pues nada, comencé la uni. Y al hilo de esto, ahora voy a hacer un paréntesis para reforzar un poco la idea que ha comentado la consejera de Educación y Javier, etcétera, del porcentaje de chicas que, por ejemplo, se gradúan en las universidades, que ya veis que estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. En el 2019, el 54% de las chicas que salieron graduadas de la universidad, o sea, de las personas, eran chicas, 54%. Pero solamente del total, de todos los graduados, solo el 18% eran chicas en carreras STEM, en carreras científico-tecnológicas, ¿vale? Fijaros cómo es el reparto. Las chicas tienden a estudiar pues, grados y licenciaturas pues, relacionadas con salud y bienestar, con administración de empresas, derecho, educación, arte y humanidades, ciencias sociales. Y yo creo que este es el punto de vista que hay que cambiar. Muchas veces, aunque nosotros tengamos fortalezas y tendencias hacia ese cuidado a los otros, hay parte de las carreras técnicas, o muchas, o en todas de las carreras técnicas, que también el cuidado de los otros, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático o la erradicación del hambre también están incluidas, solamente que es a través de desarrollos tecnológicos o desarrollos científicos. Entonces, que muchas veces no es decidir o ciencias o letras, sino es decidir, yo hago este camino y después ya es como la semilla, ya busco yo el área en el que crecer y en el que realizarme como persona. Entonces, ahí os he puesto también una frase muy potente para mí, que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, ¿vale? No de tus miedos. O sea, cuando tomamos decisiones, siempre los miedos tenemos que dejarles apartados. Y aquí tenemos la verdadera realidad de lo que pasa en la sociedad con las carreras y con las habilidades de STEM en las chicas. Al principio, entre los 6 y los 8 años, pues al 20% de las niñas no le gustan las matemáticas, o sea, el 80% le gustan. Después, un poco más adelante, de 9 a 10, ya el porcentaje al que no le gustan sube al 40%. A la hora de decidir los estudios técnicos, lo hemos visto y lo ha comentado también antes la gente que ha introducido, menos del 30% se matricula en carreras STEM, ¿vale? Fijaros cómo es como una especie de tubería que va perdiendo agua, ¿vale? Es la gotera STEM que se llama. Y en ese interín, en el desarrollo de la carrera tecnológica,
se pierde también bastante talento femenino y al final solo se gradúan el 18%, como hemos visto, ¿vale? Pero esta no es la mala noticia, que es que la mala noticia es que solamente el 4% de los directivos de empresas STEM son ocupados por mujeres. Y eso es, como sociedad, es lo que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo ese talento femenino incorporado a esas áreas tan críticas en el desarrollo del próximo futuro, ¿vale? Como después vamos a ver. Vuelvo a mi libro, a mi historia, ¿vale? Pues yo seguí en la uni. El primer año no me fue mal, todo el mundo me decía que no me había ido mal, había aprobado la mitad de los créditos del primer año de Caminos, pero no me renovaban la beca y entonces tuve que decidir entre ponerme a trabajar y compatibilizar los estudios de Caminos, cosa que era imposible porque en aquel entonces era una carrera súper dura, que bueno, te absorbía todas las horas de ocio. Yo recuerdo ese año estar trabajando, estar estudiando incluso en Nochevieja, era una locura. O trabajar o estudiar una carrera que mis padres me pudieran pagar el primer año. Y entonces decidí matricularme en Ingeniería Técnica de Minas de Torrelavega, que bueno, tenía varias ventajas. La primordial era que estaba 15 minutos andando en mi casa y no había que pagar ni bono de transporte ni nada. Y otra es que me convalidaron todo el primer curso y entonces en ese año tuve tiempo libre para sacarme el carnet de conducir y otro de los carnets que también me han servido en la vida, que es el carnet de jugadora de mus. No sé si alguien juega aquí al mus. Vale, pero vamos, muy importante para desarrollar luego otros aspectos de la vida. Y cuando terminé, ¿vale? Me incorporé al mundo profesional, a un mundo muy técnico, muy apasionante, pero también muy de hombres. Y es lo que os voy a comentar ahora. En esos primeros años yo tenía la sensación de que no encajaba, ¿vale? De que no tenía la suficiente capacidad o conocimientos para estar en el puesto que estaba. Vamos, que había sido pues, una especie de coincidencia o suerte. Más adelante supe que eso se llama el síndrome del impostor. Y es que tú no tienes suficiente confianza en ti misma y que piensas que no tienes capacidad para desarrollar lo que realmente estás desarrollando. O sea, que es una especie de... como he puesto ahí, te miras a un espejo pero no te ves a ti misma, ves a un impostor, ¿de acuerdo? Como alguien que se cuela en una fiesta pero que no ha sido invitado. Entonces, este síndrome le ocurre muchas veces a las personas que se exigen mucho a sí mismas, también las que tienen miedo al fracaso y las que ponen su autoestima, como decíamos antes, en la opinión de los demás, ¿vale? Entonces, por desgracia, nos pasa mucho a las mujeres. Y nos pasa en las carreras científico-técnicas porque estamos casi siempre rodeadas de hombres. Y entonces estamos como siempre buscando esa diferencia, ¿vale? ¿Cómo se cura? Pues nada, haciéndote fuerte y empezando a confiar en ti misma. Es un proceso que se necesitan herramientas y personas que te acompañen. Pero de todas maneras, lo que hay que reforzar es eso, la confianza en una misma y valorarte por lo que estás haciendo, por lo que estás logrando, ¿vale? No por lo que tú pienses que los otros piensan que estás logrando. Fijaros que es que al final el cerebro da muchas vueltas y nos confunde. El síndrome del impostor lo ha sufrido muchísima gente. Albert Einstein, el mismo Albert Einstein, en sus últimos años decía que se sentía inclinado a pensar en sí mismo como un estafador involuntario, ¿vale? Porque no se creía todas las opiniones positivas de sus teorías de la relatividad, etc. No, siempre que leía una crítica que era positiva, la denostaba y pensaba que era un impostor. Herramientas para poder superar o para poder crecer en autoconfianza, en autovaloración y no tener síndrome de impostor, etc. Escritura creativa, a mí me funcionó, ¿vale? ¿Qué es lo que llamo yo escritura creativa? Pues nada, coger un boli y un papel y empezar a escribir. ¿Cuáles han sido mis logros hasta ahora? ¿Qué he tenido que sacrificar o qué he tenido que hacer de esfuerzo para conseguirlos? ¿Cómo me he sentido mientras los conseguía? En ese camino de esfuerzo. ¿Qué he sentido cuando los he alcanzado? Si he sentido euforia, satisfacción, alegría, ¿vale? Y si estoy satisfecha en ese momento, si tengo más expectativas, entonces empezamos escribir es como
poner en orden todos tus pensamientos, todos tus sentimientos y sobre todo en los años de vuestros años, en la adolescencia y en los primeros años en los que empiezas a estar en el mundo profesional, pues tienes muchas ideas en la cabeza. Entonces esto yo siempre lo asemejo a un telar. Tenéis muchos, yo vuelvo a mi tema de los tejidos. Tenéis muchos hilos, ¿vale?, de muchos colores, entonces empecéis a meterlos en un telar. Son inconexos y no pegan entre unos con otros, pero a medida que los vais metiendo en el telar, a medida que vais escribiendo vuestras propias vivencias, pues se va creando un dibujo que ya tiene sentido, tiene significado. Pues esto es lo mismo. Escribir te da ese poder de ir construyéndote a ti misma día a día, ¿vale? Y poco a poco, pues eso, con tus propias expectativas, con tus propias metas. Yo no digo llevar un diario, ¿vale? Yo solamente digo que cuando se sienta la necesidad, y ponerlo, por ejemplo, una vez a la semana o una vez cada X, pues coger y escribir. Es como imaginar whatsappearos como a vosotras mismas sin el WhatsApp. O sea, empezar a escribir y después leerlo de vez en cuando. Bueno, es una herramienta muy potente. Somos las historias que nos contamos, dice Eduardo Iriarte, ¿vale? Somos las historias que nos contamos a nosotros mismos. Más cosas. Otra de las herramientas que me funciona y me funcionó en aquellos años, más en la época profesional, pero también en la adolescencia, es tener una persona de referencia, ¿vale? Una persona en la que tengas confianza, con la que puedas hablar de tus problemas, de tus idas de olla, de tus cosas, ¿vale? Que ella tenga capacidad de escucha, o sea, que esté accesible. No hablo ya de un referente espiritual o lo que sea, sino una persona accesible que te pueda acompañar durante un tramo de tu vida, ¿vale? Que pueden ser tus padres, o bueno, puede ser un compañero de trabajo, una jefa, un psicólogo, una coach en momentos dados, pero que tengan esa capacidad de escucha y que puedan aconsejarte, consolarte, en una palabra, acompañarte, ¿vale? En el proceso de crecimiento. He puesto ahí una frase de Nietzsche: uno busca a alguien que le ayude a dar luz a sus pensamientos y el otro a alguien a quien poder ayudar. Entonces ahí se construyen pues las mejores conversaciones, las mejores relaciones. Pues así estaba más o menos yo a lo largo de mi vida profesional, que ya os cuento que he visto cómo muchos de los obstáculos que tenía en el exterior eran internos míos. Pues llegó un momento en que me empecé a acomodar, tenía una rutina, realizaba mi trabajo satisfactoriamente, pero no estaba llena, me faltaba algo. Entonces, me faltaba, quería aprender, tenía curiosidad por aprender más cosas, por formarme en otras áreas, incluso por profundizar en mi área, que era la minería. Y decidí, cuando tenía poco menos de 30 años, pues seguir estudiando, ¿vale? Formarme, y me lancé a hacer, después de la carrera superior, un doctorado en la Universidad de Oviedo. Fueron años de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, incluso sacrificio personal, pero también fueron años muy retantes, muy de conocer gente nueva, tener metas, tener ilusión, y de ahí saqué otro de los aprendizajes que continúa conmigo y espero que continúe toda mi vida, que es el aprendizaje continuo, ¿vale? O sea, el necesitar aprender cosas nuevas todos los días o casi todos los días. Es este consejo que también nos dicen, por ejemplo, perdonadme que no he pasado la diapositiva, Lisa Simpson, ¿vale? Que es necesario, que también os lo dicen nuestras familias, no te acostarás sin saber una cosa más. Pues yo os digo, no os acostéis sin saber esa cosa más, ¿vale? No os acostéis sin saber ese nuevo aprendizaje. Aquí os he puesto una frase de del inversor, de un emprendedor que ha triunfado en el mundo de las inversiones, Charlie Munger, y su compañero Warren Buffett, y ellos dicen que intenta cada día ser un poco más sabio de lo que eras cuando despertaste. Día a día, y al final, si vives lo suficiente, como la mayoría de la gente, vas a recibir de la vida lo que te mereces. Entonces yo, en ese aprender continuamente, también en un momento dado sentí la necesidad de formarme en áreas más humanistas,
Y entonces, aparte de hacer cursos de terapia breve estratégica y tal, me apunté a psicología. Y entonces en ello ando, todavía me quedan unas asignaturas, pero sí que es importante tener esa capacidad de aprendizaje continuo, porque es la manera también de crecer, ¿vale? Es la manera de realizarse como personas. Ya estoy acabando, porque el mundo del futuro, o el futuro del mundo. ¿Cómo lo ven los especialistas? ¿Cómo pensamos que es el futuro? Y no me estoy refiriendo a un futuro muy lejano, el futuro en el que vais a trabajar vosotras. Pues según las estimaciones, se espera que en el 2030 el 50% de las profesiones, tal como las conocemos hoy, hayan desaparecido. ¿Vale? Por ejemplo, pues todas las profesiones relacionadas con el carbón, con los combustibles fósiles, bueno, pues un montón de áreas. Además, el 50% de las nuevas profesiones, o sea, la mitad de las nuevas profesiones que se van a crear, van a ser en sectores STEM, o sea, precisamente científico-tecnológicos. Aquí os pongo alguno: innovación tecnológica, digitalización, robótica, que muchos de vosotras ya estaréis en cursos de robótica, tecnología de la salud, biotecnología, ingeniería ambiental, bueno, es súper necesario, gestión de residuos, energías renovables, hidrógeno verde, minería espacial, minería de residuos. Bueno, hay unos campos interesantísimos y con mucho potencial. Aplicaciones STEM que son orientadas a la mejora del mundo. No perdáis de vista esta idea. Es todo la misma cosa, ¿vale? Con las habilidades y con las carreras STEM podemos proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, erradicar la pobreza, luchar por las desigualdades y, como lo ha comentado Javier en la presentación, y luchar por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que os sonará, y vosotras sabréis que la ONU en el 2015 estableció estos objetivos con la idea de que en la Agenda 2030 estuviesen cumplidos. Fijaros, fin de la pobreza, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima, que es una de los ODS que ahora la Unión Europea está muy focalizada con el Pacto Verde Europeo y con todo el tema de la descarbonización de la economía. ¿Vale? Entonces, todos estos es donde vosotras vais a poder participar. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué estamos tan pesados todos porque el talento femenino sea parte del diseño del futuro? ¿Por qué hemos dicho en las presentaciones que es necesario ese talento femenino? Porque el talento femenino no puede quedarse fuera de las soluciones científico-tecnológicas que luego nos van a ayudar al bienestar de las personas y al bienestar del planeta. No se puede quedar fuera de la toma de decisiones vinculadas a los nuevos diseños de productos, de servicios. ¿Y por qué no se puede quedar fuera? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos dejarlo todo en manos solo del 50% de la población? Porque nuestro 50% va a estar no representado, va a estar infrarrepresentado. Lo pongo ahí. Estas soluciones, estos productos, estas aplicaciones y los servicios futuros no representarán las necesidades y las demandas de las mujeres. Por eso os queremos en la vida del futuro, desde un punto de vista egoísta, ¿vale? Pero también es verdad que el futuro yo lo veo como mezcla de varias habilidades. Entonces, estamos en una etapa de transición vertiginosa, o sea, de mucha velocidad. El mundo hoy en día es cambiante y multicultural y globalizado, y tenemos que prepararnos para ese mundo. No valen ya las fórmulas del pasado. Y aquí vosotras también podéis aportar muchísimo, porque aquí lo pongo. Hay ciertas características que algunas son innatas o más proclives al talento femenino, como la adaptación al cambio, la comprensión, que son las necesarias para poder llegar a ese futuro y tener esa posibilidad de mejorarlo. Fijaros, adaptación al cambio, comprensión del entorno, flexibilidad para adaptarse a los cambios. En la búsqueda de soluciones, la empatía. Nosotras, por naturaleza, tendemos a ser más empáticas, a ponernos más en el lugar del otro. Tenemos más escucha activa, o sea que para las negociaciones también tenemos mucha capacidad. Tenemos creatividad, que por favor no la perdáis, porque muchas veces en las carreras STEM sesgan un poco esa creatividad, ¿vale?
a vosotras y a vosotros, a todos. La creatividad es fundamental. Y luego yo veo la polivalencia como una de las herramientas también para afrontar este nuevo futuro. La polivalencia, yo a lo que me refiero es ser especialistas en un área, pero tener la suficiente curiosidad como para tener aprendizajes en muchas áreas, ¿vale? Lo que hablamos de ser polivalentes. Mente abierta para eso y aprendizaje continuo. ¿Y cómo veo yo el perfil o sea, el profesional del futuro? Pues un profesional híbrido, una mezcla entre un técnico STEM, ¿vale? Y aprendizajes y conocimientos en otras áreas, ética, filosofía, psicología, sociología, ¿vale? Y ahí poner todas las fortalezas que tengamos, todas las fortalezas. Así, los equipos también de trabajo tienen que ser multidiversos para afrontar este nuevo escenario, multidiversos y multidisciplinares, de muchas disciplinas. ¿Para qué? Para hacer organizaciones más humanas, para organizaciones, empresas, quiero decir, administraciones también más humanas, para hacer productos más sostenibles medioambientalmente y para crear tecnologías más éticas, ¿vale? Que no vale con que todos los robots del futuro tengan tetas, con perdón, y hablen todas con voz sensual, ¿vale? No, no queremos eso. Yo por lo menos no lo quiero. Cada vez quiero hacer hincapié en esa colaboración con los aprendizajes más humanísticos, ¿vale? Que son los que nos dan también el contexto de nuestro mundo, del lenguaje, de cómo comunicarnos, etcétera. Fundamental. Ya voy acabando, porque ya sé que os estoy poniendo la cabeza, pero bueno. Fortalezas. Fijaros, aquí os he puesto un resumen. Hay un psicólogo que es Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que él habla de fortalezas, las ha dividido en 6 bloques, y lo que dice es que tenemos que cultivar nuestras propias fortalezas. Hay que fijarse en las debilidades y trabajar en ellas, pero no estar todo el rato focalizado en las cosas, en las debilidades o en los rasgos negativos de nuestras personalidades, ¿vale? Entonces, hay que ir, por ejemplo, esto lo bueno sería que no me vais a hacer caso y tenerlo en el frigo y de vez en cuando decir la semana de tal, la semana de cual. Esta semana vamos a fomentar, por ejemplo, el humor, pues se encuentran motivos de juego y diversión, etcétera, ¿vale? Pero bueno, fijaros, creatividad, ya hemos hablado de ella, curiosidad, desear experimentar y conocer cosas nuevas, apertura mental, ya lo hemos visto en varias ocasiones en esta masterclass, mente abierta. Perseverancia, finalizar las tareas a pesar de encontrar obstáculos, ¿vale? Bueno, os las leéis, las pegáis en el frigo o no, pero es una herramienta también muy potente. Y bueno, hasta aquí. Solamente os puedo decir que el futuro es vuestro, confiar en vuestras capacidades y os necesitamos. Esa es la idea que os quiero transmitir. Ahora tengo un anexo, si me permitís, ya nada, son 5 minutos. Yo creo que sí, ¿no? Por la hora, que es que no tengo ni reloj. Hazte follower. Hablábamos de los referentes, son súper importantes. Yo a vuestra edad no tenía ningún referente, o sea, me hubiera gustado saber qué hace una psicóloga en su día a día, qué hace una mujer ingeniera en su día a día, no tenía, ya os lo he contado. Pero hoy en día sí que tenéis la herramienta del Internet, nos tenéis a nosotras, buscar referentes en vuestras familias, en vuestro entorno y hacerlas heroínas. Yo aquí os he puesto la carátula de Eternas, de Los Eternos, ir a verla, es una película que fomenta la diversidad y es muy inclusiva. Tenéis que hacer vuestras heroínas STEM, ¿vale? No heroínas de película, pero tenéis que hacer heroínas STEM. Y cada una tiene que buscar las suyas y seguirlas, cambiarlas cuando queráis, etc. ¿Qué son las heroínas STEM? Pues mujeres referentes o mujeres que estén estudiando, trabajando en ámbitos STEM y que hagan cosas por cambiar el mundo. Yo aquí os presento algunas, pero ya os digo, cada una tendrá su equipo de heroínas. Elena García Armada, ingeniera industrial robótica, desarrolló el primer exoesqueleto para niños con problemas de movilidad, o sea, niños que nunca han podido moverse. Con este exoesqueleto pues consiguen caminar, coger un balón, tirarle una canasta. Es súper emocionante. Lo está ya comercializando en un montón de hospitales de España y del mundo. Se llama Aldas 2030. Seguirla y ver los vídeos de cómo los niños empiezan, porque la verdad es que es muy motivador. Casi me emociono. Ana Freire,
otra que está cambiando el mundo porque está evitando suicidios. ¿Y cómo? Ella es ingeniera en informática y ha creado unas fórmulas matemáticas, algoritmos basados en inteligencia artificial que procesan todas las conversaciones que hay, por ejemplo, en Twitter, y predicen, por esos comentarios, si una persona se va a suicidar y para poder actuar antes. Están acogiéndola pues, un montón de redes sociales para implementar pues, ese control y poder prevenir suicidios. Clara Grima, bueno, una crack de las matemáticas. Ella quería ser Lola Flores, pero bueno, ahora mismo es la Lola Flores de las matemáticas. Tenéis que verla. Tiene un blog en Naucas, ha publicado varios libros y tiene un montón de ponencias también en internet. Ahí os pongo esta presentación, luego os la enviaremos, ¿vale? Se la pasaré a Ana Abarca y os la mandará a todas. Y bueno, creo que lo comentábamos antes, Sandra Hernández, que es una ingeniera de sistemas que trabaja en un laboratorio que colabora con la NASA y es la encargada de manejar el brazo robótico del gemelo del Perseverance, que es el robot que aterrizó el pasado febrero en Marte, y es la que hace las pruebas con el hermano gemelo para anticipar problemas en el que está allí en ese planeta. Tiene un canal de YouTube y es también una estrella. Ella misma dice, y volviendo a que me gustaba a mí el latín, per aspera ad astra. Por los obstáculos, o sea, por saltar los obstáculos llegaremos a las estrellas, ¿vale? Y después, ya concluyo, ahora ya me podéis hacer preguntas, asociaros, o sea, mantener el contacto entre vosotras, empoderar a gente que tengáis alrededor, a chicas alrededor. Y os digo la frase también, esto parece que es una recopilación de frases célebres, pero solas llegaréis más rápido, pero juntas llegaréis más lejos. Esa es la idea, ¿vale? Yo ahora participo en 2 asociaciones, en Women in Mining de España y en la internacional, y hacemos programas de mentoría como los que vais a ver, que también realiza la Asociación Mujer y Talento. Y realmente es muy importante que las estudiantes, por ejemplo, de ingenierías tan masculinizadas como puede ser minas o ingenierías industriales, etcétera, tengan referentes y puedan hablar de tú a tú con profesionales y con otras estudiantes. Y fijaros que es que no se ha recorrido tanto, o sea, no penséis que se ha recorrido tanto y que vosotras estáis aquí en un mundo ideal, porque hace prácticamente 45 años todavía se graduó la primera ingeniera de minas de España. O sea, hace relativamente poco tiempo, bueno, creo, para mí es poco tiempo. Y, por ejemplo, una asturiana, Conchi Rodríguez, fue la primera mujer fue la que consiguió que el Tribunal Constitucional diera permiso a las mujeres para bajar a la mina de interior, porque incluso en la década de los 80, por una norma de 1897, la mujer no podía bajar a la minería de interior, aunque podía ser ingeniera de minas. Fijaros la paradoja. Y nada más. Muchísimas gracias. Apasionaros, el mundo está ahí y aquí empieza el viaje.